quiero empezar dando las gracias a Dios por esta oportunidad. También traer saludos de los hermanos de Málaga que estáis en nuestro corazón. Llevamos tiempo, bastante tiempo orando por vosotros. Y bueno, tengo grandes y profundas razones humanas para amar mucho esta congregación. Pero tengo más profundas y divinas razones para amarlas, que son las de nuestro Señor. Hermanos, empecé predicando con 16 años más o menos. Tengo 70, todavía tiemblo. Todavía tiemblo. Porque es una responsabilidad grande. Un privilegio maravilloso, pero es una responsabilidad grande. Casi, Efraín, ¿me das permiso para dos cositas de los salmos? Cuando vamos a los evangelios, hay un evangelio, pero hay 4 evangelistas, ¿verdad? Y cada evangelista presenta un aspecto maravilloso del Señor. Mateo, a Jesús como rey. Marcos, Jesús como siervo. Lucas, el médico amado, quizás por esto de ser médico, Jesús como hombre. Y Juan, una de las pocas personas, digo yo, que pudo oír el corazón de Dios hecho hombre como la tía, presenta a Jesús como Dios. Pero ¿cómo era Jesús en el interior? ¿Cómo era Jesús en el interior? ¿Ese soy yo? ¿Cómo puedo saber cómo sentía Jesús en su interior? En los salmos. En los salmos que se llaman mesiánicos, ahí puedo contemplar a Jesús en su interior. ¿Cómo sentía Jesús? ¿Cómo amaba a Jesús? ¿Qué amaba a Jesús? Luego me encanta cómo empieza el Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. ¿Sabéis? Aceptar a Jesús como Salvador es fácil y necesario. Fácil, ¿por qué? Porque solo tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y al aceptarlo a Él como Salvador, recibimos vida eterna. Somos liberados de la perdición eterna, ¿verdad que sí? Pero luego hay otro escalón, otro peldaño que es un pelín o un muchín más difícil. Y es tener a Jesús, aceptarlo como Señor. Señor de tu vida, el que manda, el que ordena, el que hay que obedecer, al que tengo que preguntarle. Reconocer que Él gobierna mi tiempo, mi familia, mi cartilla del banco, lo que yo considero mi coche, que no es mío, es de Él, mi casa. Eso ya es no pensar tanto en mí, sino pensar más en Él. Amén. Pero ¿sabéis una cosa? Hay un escalón que está por encima aún de este. ¿Sabéis cuál es? Es aceptar a Dios como Dios. Aceptar su soberanía en mi vida, aun cuando pasan cosas que no entiendo. Cuando me siento quizás perjudicado sin culpa.
cuando están ocurriendo cosas en mi vida que... ¿Y esto a qué viene? ¿Y por dónde viene? ¿Y por qué? ¿Sabéis? Yo aprendí esto un día que estaba como vosotros estáis sentados. Y el hermano que le tocaba predicar ese día se pone en el púlpito y empieza diciendo: Dios es bueno. Dios es bueno. Bien, yo había oído eso muchas veces. Y el que estaba a mi lado, sentado, un anciano de la iglesia, me dice: ¿sabe quién está diciendo eso? Alguien que hace un mes, su hijo con 23 años, murió en un accidente. Y hace 3 días le han dicho que su hija con 25 años se está quedando ciega. Cuando yo oí eso, hermano, dije: Señor, este hombre te conoce a ti en un nivel que yo no te conozco, pero que lo deseo, que lo anhelo para mi vida. No quiero conformarme con conocerte como el Salvador de mi vida. Aún conocerte como el Señor de mi vida es un privilegio, pero permíteme, Señor, permíteme que te conozca como mi Dios. Aquel que tiene una voluntad soberana, aquel que es justo, pero que a veces permite cosas en mi vida que yo no entiendo. Y hermanos, acaba de los 20 minutos. Bueno, que el escritor de los Colosenses me perdone. Amén. Amén. Pues es a partir del capítulo 3. Yo creo, hermanos, que sería mucho pretender que una carta como esta, pues, aún se pueda hacer un buen resumen. Al menos yo no estoy capacitado para esto en 20, 30 minutos, ¿verdad? Pero vamos a leer capítulo 3, los primeros 4 versículos, porque me centraré ahí. Amén. Perdonad si digo muchas veces amén. ¿Sabéis por qué en mi congregación cuando digo amén, los hermanos dicen amén? Y esto anima un poco al que predica. Vosotros sois más paraditos. La gafa. Bueno. Dice así, versículo 1 al 4 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo sé, hermanos, que no tenéis la costumbre, me lo dijo Faín, de mirar cuando vais a estudiar un libro el trasfondo histórico para no perder demasiado tiempo. Pero yo necesito utilizar unos minutos en esto para lo que quiero explicar después. Amén. Colosas era una ciudad que estaba sobre 150, 160 kilómetros, más o menos, no sé si 170, retirada de la ciudad de Éfeso.
allí estaba muy cerca la Odisea, estaba muy cerca, ¿cómo era esto? En Neápolis o algo así, no me viene bien a la memoria. También estaba bastante cerca Pérgamo, el rey de Pérgamo sobre 400 años antes de Jesucristo, había sido quien había reinado sobre esas ciudades hasta que llegaron los romanos. Cuando llegaron los romanos, ellos conquistaron todo ese territorio y le cambiaron el nombre, le pusieron Asia Menor. Pablo ha estado un tiempo con Apolos en la iglesia de Antioquía. Apolo, un varón elocuente y poderoso en palabra, ha caído muy bien en Antioquía, de tal manera que cuando Pablo decide ir a Éfeso, Apolo se queda en Antioquía. Pablo va a Éfeso y allí se encuentra con 12 hombres y Pablo les pregunta si habían creído en Jesús, en el Mesías, y ellos dijeron, sí, hemos creído en el Mesías que va a venir, que fue lo que nos predicó, no sabemos si Juan el Bautista o un mensajero de Juan el Bautista. Entonces Pablo le pregunta a esos 12 hombres, pero ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les presenta de una manera más completa al Mesías que ya no tenía que venir, sino que había venido y había hecho su obra en la cruz del Calvario. Le imponen las manos, ora por ellos y ocurre exactamente lo que había ocurrido en Hechos 2 y también en la casa de Cornelio. Y fueron bautizados. Y dice que el apóstol Pablo estuvo predicando por 3 meses en la sinagoga allí, hasta que empezaron a criticar a aquellos que seguían las enseñanzas del apóstol Pablo, que le llamaban entonces los del camino. Pablo sale de la sinagoga y entonces empieza a enseñar en la casa de un tal Tirano. Y allí está enseñando durante 2 años. Ahora Dios está utilizando al apóstol Pablo de una forma maravillosa. Muchas personas son sanadas. Y no sanadas solamente porque Pablo imponía las manos encima de ellos, sino le traían pedazos de tela de enfermos o se llevaban un pedazo de tela que Pablo había tocado y tocaban al enfermo y era sanado. Lo que está ocurriendo en Éfeso es algo sobrenatural. Y dice, lo podéis ver en Hechos capítulo 19, que la fama de Pablo, la predicación del reino, se extendió por toda Asia Menor. O sea que en Colosa, en la Odisea y en todas aquellas ciudades de Asia Menor, oyeron lo que estaba ocurriendo en Éfeso. Y muchos de ellos, quizás enfermos, otros que tenían familiares enfermos, y otros por curiosidad, otros por hambre de Dios, fueron a Éfeso. Entre ellos, posiblemente, ¿cómo se llamaba este hombre? Epafras. Epafras, que se menciona en el versículo 7. Quizás Epafras fue uno de los primeros. El caso es que él absorbió tanto del ministerio del apóstol Pablo, absorbió tanto del Señor, que fue uno de los líderes en la congregación que se formó en Colosas. Amén. Posiblemente la iglesia empezó allí así. Ahora es una iglesia hermosa, es una iglesia que tiene las características
que según el apóstol Pablo debe tener una iglesia madura. Porque habla al principio de 4 cosas: fe, amor, esperanza y gloria. La fe mira hacia atrás, porque ponemos la fe en los hechos históricos ocurridos, ciertísimos, que la palabra de Dios nos enseña. Amén. El amor, hermano, es presente. Dios lo ha derramado en nuestro corazón y lo practicamos. Amén. Es delicioso llegar a una congregación donde se ve el amor por todas partes, porque allí se nota la presencia de Dios. Amén. Y la esperanza futura. Y alguien que tiene fe, que vive en amor y tiene una esperanza, es alguien que expresa a Dios. La gloria es Dios expresado. Amén. Ahora, está ocurriendo algo por toda aquella zona. Satanás no está aplaudiendo el éxito de la iglesia. Satanás tiene que estropearlo. Y entonces, como ha dicho Efraín, moviendo sus hilos, está enviando gente con una filosofía griega, el gnosticismo creo que se llama, y también otros que no interpretaban la palabra de Dios muy correctamente. Judaizantes. Y Epafra, quizás otros hermanos maduros allí, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ante esto? Porque no queremos sucumbir. En la región de Galacia, allí han sucumbido casi todos. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe diciendo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis apartado del único evangelio y hayáis aceptado otro. En Galacia la iglesia había sucumbido, pero en Colosa todavía no. Gloria a Dios. Allí no. Y Epafra dice: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo contrarrestar esto que viene de parte del enemigo de mi Dios? Y el hombre se mete un viaje de los de aquel tiempo, donde los aviones no existían, ni el AVE, de 1500 kilómetros, buscando al apóstol Pablo, que está en Roma y preso. Y allí va Epafra e informa al apóstol Pablo de lo que está ocurriendo. Y Pablo dice: bueno, Epafra, quédate aquí, quédate un tiempo más conmigo, necesitas aprender algunas cosas más, pero vamos a meterle mano a este asunto para contrarrestar las mentiras de Satanás. Y entonces el apóstol Pablo escribe 3 cartas. 3 cartas. La de los Colosenses, que estáis estudiando. La que nosotros llamamos, o lo voy a decir de otra manera, escribe a los laodicenses, a la iglesia de Laodicea. Y como ha ocurrido algo, es que él ha conocido, estando preso, ha conocido a otro preso. Se llama Onésimo. Y este Onésimo era un esclavo que huyó de su amo. Su amo se llamaba Filemón y se reunía en la iglesia de Colosas. Y entonces Pablo dice: pues matamos 3 pájaros de un tiro. Y escribe 3 cartas. Con su propia mano. Por la de los colosenses posiblemente no, porque dice: la salutación de mi propia mano. Seguramente en esta es Timoteo quien le ayuda. Y ahora, Epafra, tú te vas a quedar aquí conmigo, pero Tíquico va a llevar estas 3 cartas. Y vamos a ver, con la luz que el Señor nos da,
cómo contrarrestar las mentiras que el enemigo de Dios, que por cierto también es tu enemigo y mi enemigo, quiere meter en la iglesia. ¿Y cómo se va a contrarrestar? ¿Cómo se contrarrestan las mentiras? Con la verdad. Con la verdad. Y el tema de los colosenses es la verdad, yo diría, de Cristo. La verdad que es Cristo. Como no tenemos tiempo, fijaos bien, 4 capítulos, pero dice cosas. Dice cosas del Señor Jesús que en ningún otro libro de las Escrituras quizás dice. Tantas y tan profundas y tan ricas. Por ejemplo, dice que Cristo es nuestra vida. Ahí vamos a llegar después. Dice que Cristo, en el 1.12, es la porción de los santos. En el 1.15, que Él es la imagen del Dios invisible. En el 1.18, que Él es el primogénito. El primogénito de los muertos. O sea, el primero que resucitó. Y alguien a lo mejor está diciendo, bueno, ¿y Lázaro qué? Tenemos que saber distinguir, no tengo tiempo de pararme aquí, que una cosa es la resurrección de los muertos y otra cosa es la resucitación. Lázaro, como otros que el Señor Jesús resucitó, experimentó una resucitación. Pero luego se volvió a morir. Pero aquel que experimenta la resurrección de los muertos, como Jesús la experimentó, del cual Él es el primero, ese no se muere más. Porque resucita con una vida incorruptible. Incorruptible. ¿Y quién es el primogénito? El primero que tuvo ese tipo de resurrección. Jesucristo. Jesús es en quien mora la plenitud de la deidad. Jesús es el misterio de Dios. Jesús es el misterio de la economía de Dios. Jesús es la realidad de todas las cosas positivas. Jesús es el constituyente del nuevo hombre que nosotros llamamos iglesia. Jesús es el creador de todo, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Lo primero, para contrarrestar esa mentira, tenéis que tener la experiencia de Jesús como la verdad y la realidad de todo esto que yo acabo de decir y que necesitaríamos por lo menos 3 horas para cada uno de ellos. Ahora, también necesitaba saber la verdad, no solamente sobre la persona de Jesús, sino sobre la obra de Jesús. Conocer la verdad sobre la obra de Jesús. Y también conocer la verdad sobre la vida de Jesús. Amén. Y de ahí, ¿me dais 5 minutos? 5 minutos. Bien. Bien. 5 minutos para hablar de la vida. No tenemos más tiempo, hermanos. Pero cuando hablo de la vida de Jesús, lo hablo con la intención de que conozcamos cuál es la vida y qué es la vida que nosotros hemos recibido. Ahora, cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, allí encontramos la primera vida. En el principio creó Dios los cielos. Y en Job capítulo 28 se nos dice que los hijos de Dios, cuando Dios estaba creando la tierra, se gozaban, aplaudían y manifestaban su gozo. Esto quiere decir que antes que la tierra, los ángeles ya existían. Dios ya había creado serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Amén. Para su servicio y dicho sea de paso, para el nuestro también. Así que hay una vida espiritual, pero creada por Dios.
de las cuales disfrutan los ángeles. Amén. Pero luego ya el tercer día, primero Dios dice, manifiéstase la luz, porque sin luz es imposible que haya vida. Manifiéstese la luz. Y el tercer día, el día de la resurrección, descúbrase la tierra y produzca la tierra vegetales. Y ahí tenemos el nivel de vida más bajo, digamos. La vida de los vegetales. Y luego Dios crea un nivel de vida un poco más alta o bastante más alta. ¿Cuál es? La vida de los animales. Amén. Y luego Dios crea otro nivel de vida más alta todavía. La vida del hombre. La vida humana. Y además, cuando crea al ser humano, lo crea con la capacidad de poder experimentar las dos dimensiones. La dimensión de Dios, el cielo, la dimensión de Dios y la terrenal. Porque somos hechos del polvo de la tierra. Amén. Ahora, allí en el Edén había otra vida, ¿verdad? ¿Qué vida había allí? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué vida se manifestaba allí que no había sido creada? La vida de Dios. Amén. Dios estaba allí. ¿Y Dios es un Dios vivo? Amén. ¿Y qué vida? ¿Cuándo creó Dios su vida? ¿Cuándo la creó? Estáis diciendo con la cabeza que no. ¡Claro que no! ¡Claro que no! La característica de la vida de Dios, la primera característica es que es una vida increada. Por eso es una vida eterna. La vida de Dios es una vida eterna porque ni tiene principio ni tiene fin. Todas las demás vidas son vidas, ¿cómo se le llama? Las que tiene principio y no tiene fin. Tiene un nombre que no me viene a la memoria ahora. No. Es una vida que tiene principio, pero no tiene fin. Ya me vendrá. Solamente la vida de Dios es una vida increada. Ahora, ¿cómo es la vida del hombre? La vida del hombre es una vida creada, tiene un principio, pero no tiene fin. Amén. Aquellos que tenemos la dicha de tener al Señor en nuestras vidas, la vamos a pasar con Él. Y aquellos que no han querido a Dios, van a vivir sin Dios, pero van a seguir viviendo. ¿Verdad que sí? Ahora, si nosotros, hermanos, tenemos esa vida, una vida que tiene principio y tiene fin, y no tiene fin, perdón, ¿cuál es la vida que recibimos de Dios? La otra ya la tienes. Ya te la dio Dios en un principio. ¿Cuál es la vida que recibimos? La vida de Dios, la que no tiene principio ni tiene fin. La que no tiene principio ni tiene fin. Y lo importante, hermanos, lo importante de esta vida no es solamente lo que dura, crono, eso tiene que ver con el crono, sino su naturaleza. Lo importante de esa vida es la naturaleza de esa vida. ¿Sabéis cuál es la naturaleza de esa vida? Dios mismo. Dios es vida. Y Dios está en Cristo. Jesús dice, el que me envió, conmigo está.
Y el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? La vida. ¿Es posible tener la vida sin tener a Cristo? ¿La vida increada? ¿La vida divina? ¿La vida que no se corrompe? ¿La vida que no peca? Porque lo que ha nacido de Dios, dice el apóstol Juan, no puede pecar. ¿Es posible tener esa vida y no tener a Cristo? No. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida de Dios. Y tú y yo tenemos esa vida cuando tenemos a Cristo. ¿No habéis nunca estado en una pequeña discusión acerca de si la salvación se pierde o la salvación se salva? Si se pierde o no se pierde. Y alguien dijo, decir que la salvación se pierde es como decir que la perdición se salva. ¿Nunca habías estado en una discusión de esta? ¿Sabéis por qué? Por la forma en que tenemos de entender la vida. Voy a poner un ejemplo, hermano. A ver, gracias. Imaginaos que la Biblia soy yo. Este soy yo. Estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y Dios, imaginaos que esto es Dios, como me he arrepentido, me da la vida. Dios me ha dado la vida. Ya tengo la vida. Sé de muchos hermanos que piensan así. Yo mismo pensé así durante mucho tiempo. Pero esto no es bíblico, hermano. Lo bíblico es Dios en mi vida. La vida no es una cosa que sale de Dios y Él me da. La vida es Dios mismo en Cristo Jesús, viviendo en ti y viviendo en mí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ahora me gustaría poder entrar en el propósito de esta vida y cómo esta vida puede crecer en nosotros. Pero ya me he pedido 5 minutos y he hablado 10. No puedo seguir. Pero quiero dejarte esto, hermano, quiero dejarte esto. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esta vida? Primero, por el privilegio que tú y yo tenemos de tener a Dios como vida dentro de nosotros. Porque eso produce en ti 2 cosas extraordinarias. Santidad y temor de Dios. Santidad y temor de Dios. Porque el propósito de esta vida es primero salvarnos, no porque sea lo primero en importancia. Segundo, transformarnos. Y tercero, que seamos edificadores. Dios como vida en nosotros nos transforma. Y esta transformación se convierte en la edificación de la iglesia. Últimamente repito mucho esto. Y me voy a atrever a decirlo aquí, hermano. Si alguien dice que tiene la vida de Dios y no ha sido transformado y no está edificando, que mire si realmente ha llegado a ser salvo. Porque la salvación es Dios como vida en ti. Y esto produce santidad. Esto te transforma totalmente. Y no te transforma para que tú seas una estrella que brilla con luz propia en el cielo, en el universo de Dios. Sino te transforma para que edifiques su iglesia, su futura esposa. Amén. Pues que a Dios sea la gloria.